El cine como el celuloide es un material que guarda historias. Captura la luz, el movimiento, los sonidos y el momento que nos marcan. Yo soy Carlos y junto a Juan nos sumergimos en esas historias. No para diseccionarlas, sino para verlas con otros ojos y entender lo que nos dicen sobre el mundo. Porque el cine no solo se ve, sino también se siente. Hoy nos metemos de lleno en A The Real Paint. Juan Carlos, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, contento y emocionado por platicar de esta nueva película, esta nueva experiencia cinematográfica que tuve el placer de vivir el fin de semana. ¿Qué te pareció? Digo, yo ya la había visto, la vi en cine hace como un mes. La verdad es que me encantó y voy a hablar de lleno de ello, pero ¿qué te pareció a ti? Me quedo con la voz de Jesse Eisenberg. Creo que cuando los proyectos que te proponen no te satisfacen, no queda más que hacer los tuyos propios y es lo que está haciendo Jesse Eisenberg, su segundo largometraje. Es un cineasta joven, es un actor que, bueno, ya lo conocemos en otras películas como La Red Social y pues tantas otras colaboraciones que ha hecho con Woody Allen y demás. Entonces, Noah Baumbach también tiene con Noah Baumbach, Zack Snyder. Entonces, con Zack Snyder en Justice League y en la película de Superman. Entonces, es alguien que se está arriesgando a sacar adelante sus nuevos proyectos, tiene mucho que decir. Y creo que eso es lo más valioso e importante que tiene este cineasta que pues, está en ciernes, ¿no? ¿Y si viste la productora, que es Emma Stone? No. Es la productora. Ah, sí, perdón. Que de hecho Emma Stone, sí. hay una anécdota en donde Kieran Culkin ya no iba, prácticamente semanas antes, ya iba a cancelar el proyecto, o sea, ya no iba a salir al proyecto porque venía de terminar su sesión. Y él mismo decía que su sesión obviamente al final es pesado y que actualmente estaba muy cansado. Y Emma Stone precisamente salió al quite para decirle que terminara, que hiciera la película, que podría ser una gran oportunidad. Entonces lo terminó convenciendo al que sería el papel con el cual tuviera que ganar el Oscar. Y creo que también algo así mencionó Jesse Eisenberg cuando recibió el Oscar en su... Recibió el Oscar. En varios. En varios festivales, que también creo que el haber estado alejado tanto tiempo de su familia también había influido en esa decisión para cancelar el proyecto, que bueno, al final del día qué bueno que se realizó. Sí, de hecho sí, creo que ese discurso lo da ¿En los Globos? No fue en los Globos, fue en unos premios que se dan al cine independiente. Ah, ya. Los Okay. Spirit Awards. Creo que ahí fue donde ganó precisamente. Y también ahí ganó A.C. Eisenberg, si no me equivoco, ganó guión. O fue en los BAFTA. No, sí fue creo que en ese, porque ves que estuvo nominado casi en todos a mejor guión. Sí. Ganó poco, el que realmente se terminó llevando todo fue... No perdió ni uno solo. No perdió ni uno solo. No, fue ahora sí que la llevó al hilo. Y esta película también estuvo en Sundance, ya estuvo compitiendo. No sé si ganó ahí, pero estuvo ahí la película. Y merecidamente, y es una película con muy bajo presupuesto. Sí. Muy bajo presupuesto y con... no, son locaciones igual pequeñas, realmente no, pues el hotel de pronto. Ah, y también había investigado que es la única película en la cual han dejado grabar un campo de concentración. Seguramente hay una por ahí, pero no, o sea, no sabía que seguramente fue pantalla verde o algo, porque Auschwitz seguramente la ponen en alguna otra, pero fue la única que le dieron permiso. Me imagino que por el contexto también, ¿no? Que las demás van desde otro punto de vista de contar la historia de los judíos y aquí era más bien como contar la historia de unos primos. Claro, con el pasado de la abuela, pero creo que no fue tan, digamos, tan panfletera en ese sentido, que yo creo que fue la razón por la cual le dieron permiso de retratarlo y que fue uno chico, yo nunca había visto en una película ese campo de concentración en concreto. Ok. Creo que es lo más valioso, o sea, nos dice mucho que realmente no importa el presupuesto, sino las ganas y que tengas una historia que contar, porque ¿cuántas películas no hemos visto con cuantiosos presupuestos y el resultado en la pantalla es bastante mediocre o desagradable? Sobre ¿no? todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿No viste Zona de Interés? No, todavía no la he visto. La ganadora del Oscar hace creo que 2 años. También, o sea, es muy poco presupuesto, pero la verdad es que me parece una gran película. Pero bueno, es como el pretexto, digamos, para que puedan emprender este viaje. Jesse Eisenberg se cuenta que él vio un anuncio en donde daban un tour precisamente en Polonia por todos estos campos de concentración y a él le pareció un tanto desagradable porque decía cómo están pues lucrando con el tema del dolor, ¿no? Cómo hay personas que lo toman como turismo y a partir de ahí empezó a escribir porque el tema central era el dolor. El dolor y cómo esto pues, se puede desencadenar en otras cosas y sobre todo el dolor desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque creo que la película trata de eso. De hecho, tú te das cuenta cuando ellos se reúnen para dar este tour, cada uno viene de un dolor distinto, que incluso cuando lo terminan de decir, Kieran Culkin dice, no, pues ya, ¿yo qué digo? ¿No? Porque cada uno de ustedes viene de un lugar cada vez más doloroso que incluso el mío,
¿no? Entonces me parece interesante la tesis. Y cómo se ve, te reitero, porque ves que, por ejemplo, uno de los personajes, esta Marcia, que me pareció chistoso que se llame Marcia por el tema de sucesión, que ves que así se llama también, un personaje importante ahí que tiene también una relación interesante con Kira Culkin, que ella viene de un divorcio. También están estos señores que tenían familiares también en el Holocausto. Este personaje que es el chico que viene de África, que dice que él huyó y que sobrevivió a las matanzas. Y Kira Culkin, que bueno, viene por una parte de una sobredosis de somníferos, ¿no? Y A.C. Eisenberg, que pues, también tiene TOC, porque lo menciona justamente cuando están comiendo, que tiene trastorno obsesivo compulsivo, que incluso también toma sus pastillas. Y me parece bien interesante que hay una escena donde están en el restaurante y uno de los personajes, que es el señor que vienen en pareja, le menciona a él que él parece estar muy bien. Y es cuando él se suelta y se quiebra, porque le dice, no estoy bien, tengo que tomar pastillas, tengo TOC, pero no quiero que la gente me voltee a ver por el dolor que yo tengo, porque todos tenemos un dolor y no quiero que los demás crean que soy especial por tener un tipo de dolor, ¿sabes? Entonces, creo que de eso va en sí la película, el tema del dolor y cómo se ven sus diferentes tipos de vertientes. No sé, tú cómo hayas visto esta parte, cómo lo tradujiste en cada uno de los personajes. Coincido en varios puntos contigo, sobre todo es una película que trata sobre el duelo, ¿no? Cada personaje trae consigo su duelo, como tú lo dices, y muchas veces no es un duelo por alguien que ya no está, sino por todo ese amor que sentimos y no sabemos dónde poner el vínculo cuando se rompe o cambia, ¿no? Y justamente ahorita que hablas de todos estos personajes, pues es un vínculo quizás conmigo mismo, con otro, con mi trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, es un cambio, ¿no? Y enfrentar ese cambio, encumbrarte, creo que es de lo que nos habla esta película, más allá del viaje y eso, bueno, que metafóricamente hablando podría ser también un viaje de redescubrimiento para saber qué hacer con ese duelo. Sí, correcto. Y justamente el dolor, ¿tú crees que une o separa? En el caso de esta película, yo creo que se repara el vínculo entre Benji y David. No es para reparar en sí de reparar y volver a unir, sino es reparar y cada quien sigue su camino, ¿no? Porque al final de la película creo que también es bastante claro que no pueden estar, no pueden mantener o tener el vínculo como lo tenían cuando eran niños, ¿no? Entonces creo que habla más bien de la aceptación al rompimiento del vínculo y a partir de construir algo nuevo, que es aceptar la realidad del otro. Sí, y sobre todo yo creo que entender también el dolor por el cual está pasando la otra persona, porque otra vez, ahí sí, hay un punto, David, todo el mundo cree que está bien y no está bien. Sí. Y él mismo dice de este Benji, que lo admira, dice hay veces que quisiera ser Benji, dice porque él es una persona extrovertida, es encantador, dice y a veces de verdad quisiera estar en sus zapatos, pero hay veces que quisiera que estuviera muerto, ¿no? Y creo que ese también el mensaje es, a veces no sabemos cómo se ve realmente el dolor, y creo que tú lo ves sobre todo en Benji, cómo se ve realmente el dolor, o sea, porque creemos que el dolor viene de un lugar en donde a lo mejor la tragedia directamente tiene que llegar, y no necesariamente, o sea, yo creo que a eso apela el que haya ganado Kira Culkin el Oscar, ¿no? Tú lo ves y realmente sí se ve que está sufriendo, por supuesto, el personaje y cómo lo construyó Kira Culkin. O sea, lo ves desde cómo está vestido. Tú ves que está abandonado de ahí, sí. su ropa arrugada, nota los tenis, por ejemplo, incluso cómo se los amarra. Hay una escena donde se lo queda viendo David y cómo se está abrochando sus tenis, ¿no? Así, sin ganas. El pelo de Benji, también no sé si notaste que está desarreglado, sí. Está sucio. Cuando justamente no tienes esta higiene, el pelo se ve así como grasiento, ¿no? Sí. Y se ve así con su gallito, grasiento, la barba, se ve realmente como, o sea, te comunica y la construcción desde la vestimenta hasta cómo está en temas de higiene, Benji,
¿no? En sus ojos, tú lo ves y se ve que trae unas ojeras, pero tremendas, seguramente de que no duerme bien, seguramente de que no duerme correctamente, estuvo llorando probablemente, se le nota mal. Y justamente yo creo que por eso tiene estos impulsos. Yo creo que cuando estás en una crisis, cuando la estás pasando por depresión, por ansiedad, a veces no te responde tu lóbulo frontal y no tienes la conciencia de cuándo ser prudente. Y creo que a Benji le pasa constantemente eso, no ser prudente en varias ocasiones. Diferente al dolor, por ejemplo, que tiene David. Que David lo dice, o sea, sí tengo dolor, pero tengo que ser funcional. Por eso tomo mis pastillas. Ves que desde el inicio, cuando están en el avión, toma sus pastillas que seguramente tienen que ver con su trastorno. Pero también él menciona, tengo un hijo, tengo a mi esposa y tengo que demostrarles que soy funcional. Tengo que no quebrarme ante este tipo de situaciones. Y creo que Kieran Culkin lo vive desde otro punto y otra vez cada uno de los personajes, e incluso el guía que ves que dice, pues es que todo el mundo me dice a mí que está bien lo que yo digo y es la primera vez que alguien me confronta, ¿no? Y a lo mejor les incomoda que yo tenga el acento británico, ¿no? También viene desde una autoestima baja el guía de este tour, pero todos, absolutamente todos, vienen de un dolor distinto y otra vez creo que aquí la pregunta es, ese tour, ese viaje, los une a todos, una gente descompuesta. Sí, sí, todos comparten esto, ¿no? Que creo que es bien bonito que a la hora que los está entrevistando el guía, todos se sinceran y yo estoy pasando por esto, yo por eso lo otro. Y creo que sí, es algo muy sincero y sí realmente al final del viaje, bueno, cuando se van David y Benji por su cuenta, sí se ve que hay fraternidad ya en ese grupo. Sí, y que los termina uniendo, curiosamente, el más roto de todos, que es Benji, ¿no? Me gusta mucho la escena en donde está este monumento y a todos les empieza a decir, a ver, tú ponte porque tú vas a ser el médico y tú vas a ser el artillero y tú vas a ser el que viene del avión, ¿no? Y viene otro, no, pues es que yo no quiero matar a nadie. Y lo ves que le dice a este chico negro, oye, pues ¿sabes qué? Tú vas a ser el médico y los empieza a acomodar y los empieza a unir, pero a la misma vez que también los separa en ciertas partes, por ejemplo, cuando está en el tren y empieza a tener este conflicto donde dice, oye, venimos, y es lo que A.C. Eisenberg menciona en entrevistas, que un tour de dolor en una primera clase o pagando miles de pesos para poder ir a Polonia, él mismo lo dice, venimos en una primera clase cuando pues, o sea, los judíos estaban siendo desvividos en los campos de concentración, pero también el dolor te lleva a ser incongruente, la depresión te lleva a ser incongruente porque te acuerdas que después se regresan en el tren y le dice, ya estamos en la primera clase. Y curiosamente dice, sí, porque me lo merezco. O sea, también esa incongruencia que tiene el personaje. Y también que ellos vienen de un contradicción también podría ser. Sí, que creo que pasa mucho cuando te estás en un mal momento, ¿no? Sí. Cuando estás mal. Yo que sí he pasado por depresiones o temas de ansiedad. Yo vi a Benji, por eso elegí esta película. Porque yo vi a Benji y dije, sí se ve así. Y tú puedes creer que no se nota. O sea, yo creo que es un dolor desapercibido, el emocional sobre todo. Tú crees que la persona es funcional y que está normal, como Ace y como Benji, pero no están pasando por un buen momento. Y otra vez lo notas desde cosas sutiles como la ropa. Como Benji creo que utiliza la misma ropa casi todo el tiempo. Hace ligeros cambios, pero está desalineado todo el tiempo. ¿Sabes? Está desconectado totalmente de la realidad. Entonces, yo cuando te digo, la vi, sí dije, no, justamente así se ve una persona con depresión, con ansiedad, y cómo empieza y cómo termina la película, porque ves que empieza precisamente en el aeropuerto y termina en el aeropuerto, queriendo tal vez como sentirse acompañado, ¿será? Como por lo cual Benji al final decide seguir en el aeropuerto. ¿No le ves como esa tesis de, sí, aquí me siento, porque él dice, aquí me siento bien, o sea, me gustaría quedarme más tiempo, y como que voltea a ver a la gente para, oigan, alguien quiere como platicar, alguien quiere decirme algo, cosa que hizo durante el tour, que es una persona muy audaz para hablar y generar comunicación con los demás. Y yo creo que es lo que a lo mejor pretende al quedarse al final en el aeropuerto también. Pues sí, también como tener esa cercanía sin el compromiso, ¿no? Sí. Porque justamente David le había propuesto que fueran a cenar, ¿no? Y él declina la invitación, ¿no? Y justamente es lo que te decía, de los personajes hacia el final de la película hacen las paces, pero hacer las paces no es estar juntos, volver a estar juntos, sino despedirse un poco mejor. Creo que es lo más interesante de la película, esa escena final de despedida.
Sí, que le da su cachetada, ¿no? Sí. Haciendo lo mismo de la abuela, ¿no? Que justamente le decías que me aterrizó. Y yo creo que le da la cachetada porque tiene miedo a que Benji pueda hacer algo parecido a lo... Ves que se toma sus somníferos, Benji, que lo encuentran Sí. en el sofá. Y creo que lo hace por eso, porque no quiere que se vuelva a repetir, porque si no quiero que hagas una estupidez, quería que te viniera lucidez. Me dijiste que cuando nuestra abuela te dio una cachetada en eso entonces, a ti te dio lucidez. Entonces por eso te estoy pegando. Y le dice, oye, te lo puedo dar también a ti, no, y a mí no me lo des. Y justamente cómo es la tesis y la antítesis, ¿no? De este Benji Davis, porque son personalidades muy distintas, el introvertido, el extrovertido, ¿no? La persona que le cuesta trabajo convivir con la gente y el otro que le es muy fácil convivir con los demás, pero que al final de cuentas los dos te están pasando por un dolor muy parecido, ¿no? O sea, tan diferentes en personalidad, pero muy similares en cuanto a esto que les aqueja emocionalmente. Y fíjate, es muy chistoso porque de cierta forma les es más fácil conectar con nadie, pero realmente, bueno, no se ve, no se aprecia en la película, pero yo me pregunto hasta qué punto realmente conecta, no nada más es una interacción Sí. superficial, porque sí nos cuenta de esta chica con la que él tuvo más cercanía, que le platicó, no, pues es que con su esposo y todo Con esto, Masha. y sale con alguien con que no la hace feliz, o sea, eso ya es muy íntimo, pero él nunca comparte qué es lo que les dice a los demás. Ah, sí, cierto. No comparte, no sabemos qué les comparte sobre su vida, sobre su cotidianidad. Cuando están comiendo, ¿no? Que le dice de Marsha, no, pues es que me dijo que anda ahorita con un idiota. Y el otro le dice, a ver, cuéntame más. Dice, no, se me hace una falta de respeto hablar a las espaldas de Marsha. Ah, no, está bien, ya no me cuentes nada más. No, me parece interesante. Y la fotografía que combina, ¿no? Que es como muy minimalista, simplista. Fíjate que me recordó mucho a Robbie Mueller, a París, Texas. Estos colores, sobre todo cuando es de noche, Sí. es cuando se van a fumar su porro. Estos rojos y estos verdes, que son obviamente naturales porque vienen de un letrero, me parecen luces prácticas de alguna manera. Y también cómo acomoda el horizonte. No sé si recuerdas esta escena donde están en el panteón y pasa directa, o sea, el sol da directamente a la cámara, por ahí en un árbol, un flare, y ellos están dejando las piedras. También tiene escenas donde son imágenes fijas, que son como de ubicación, pero te van aventando diferentes imágenes, cual si fueran imágenes, fotografía fija como tal. Sí. No se ve, no se ve como si fuera video, vaya. Entonces me parece también muy atinado el lenguaje que usó ahí, sí, la edición, el lenguaje. Y sobre todo tiene abiertos donde los personajes caminan y ves cómo van recorriendo un camino y ellos están hablando, o simplemente tiene la partitura de Chopin, que ahorita hablamos de eso, pero que a ti la foto te gustó, me pareció, a mí me gustó mucho. Me gustó, me parece que no, es funcional el uso de la voz, de la luz. Fíjate que ahorita que lo dices, sí es cierto, yo cuando estaba escribiendo mi análisis, realmente no me venía a la mente ningún plano memorable, honestamente, sino, o sea, sí me quedo cuando llegan a Polonia y que voltea, que bueno, que salen el primer día cuando están en ese monumento y que voltea a ver hacia los apartamentos y todos muy cuadrados, muy simétrico. Como estando la arquitectura, ¿no? Exactamente, esos planos me gustaron, aunque no sé, como que también me sentí encerrado, pero creo que fue lo que más me acordé de la película y sobre todo lo simétrico, sí, lo repetitivo, y creo que eso me pareció en la película. Repetitiva en cuanto a la temática de cada escena, porque todas las escenas como que siempre pasaba lo mismo, ¿no? Había como una plática, un encontronazo y volvían a lo mismo, pero bueno, estamos hablando de la fotografía. Me gustó mucho que la cámara es acompañante de los personajes, los acompaña en el viaje, no es intrusiva, ¿no? Y sí nos muestra momentos en sus planos generales de cómo es el paisaje, de cómo está la escenografía, ¿no? Y si nos da, te sientes, sí me sentí yo ahí en el viaje junto con ellos. Es de Polonia el fotógrafo, es de Polonia, ya había hecho EO, que es una película que era de Bresson, de la historia de o sea, sigue un drama, pero a partir de los ojos de un burro. Sí. Entonces, él ya había fotografiado anteriormente pues una obra importante. Y también la música, que es toda la partitura, todo es Chopin, todo el tiempo es Chopin y cómo lo va repartiendo. Y digo, obviamente tiene que ver porque la película está llevada a cabo en su mayoría en Polonia. Incluso termina del aeropuerto, ves que te enfocan, dice aeropuerto Chopin. Entonces me parece también que la partitura va muy de acuerdo. Es muy, muy melancólica las nocturnas de Chopin. Sí.
Cuando no es melancólico, es como tierno, podría tenerme a decir, porque hay partes donde son como más divertidas y ves que mete la partitura, pero me parecen notas y construcciones muy tiernas, pero no raya ni en la felicidad ni en lo cálido, sí raya más como en la parte como melancólica. Ahí va súper bien, porque aparte tiene que ver con la historia de Polonia y con los campos de concentración. Y justamente fíjate, ahorita que dices eso, pues es un símil, ¿no? Porque también recordemos que en la película del pianista de Roman Polanski, el personaje principal, pues obviamente es un pianista y todo su repertorio se basa en la obra de Chopin, ¿no? Uh-huh. Entonces... En el pianista siempre he tenido la duda, ¿toca al final una partida de Chopin o es de algún otro artista? Me parece que en completo todo es de Chopin. ¿Sí? Sí. Seguramente. Pero sí, creo que la partitura me pareció muy, muy atinada. Aunque, como dices, hay una parte donde sí repite mucho el intro. No sé qué número de Nocturna sea, que es la que todo el mundo conoce. Sí la repite un par de veces. Yo creo que lo hubiera dejado tal vez al principio y al final. Pero sí la repite como en medio. Eso a lo mejor encantó. Podría ser su tema principal de la película o para una situación en específico. Pues es que es el más comercial. O sea, yo creo que pudo haber encontrado algunas otras, pero esa la repitió constantemente. Eso sí, para que veas, no me encantó. A mí que te la utilizara en varios momentos, porque mientras más lo ocupes, menos icónica es. Okay. ¿No? Entonces, creo que eso fue lo único que no me encantó de la partitura. Pero podría ser también como un leitmotiv, ¿no? O sea, recordemos en la película de Christopher Nolan, la del Caballero de la Noche, siempre cuando aparece el Joker, tiene su leitmotiv, esta música. Posiblemente también esté usando ese recurso, Jesse. Sí, pues Wong Kar-wai también hace eso, que Wong Kar-wai agarra una canción y la empieza a utilizar justamente en momentos icónicos donde, por ejemplo, en Chungking Express recuerdo que utiliza de Mamas and Papas, una California Dreaming, y la va poniendo justamente cada vez que se encuentran estos personajes. Entonces, creo que podría ser, tendría que verla de nuevo, es la segunda vez que la veo, sí. Pero te digo, yo creo que sí lo hubiera, no le encuentro un match en concreto. Y también fíjate que algo que tiene mucho la fotografía, volviendo a ella, es que está encuadrado. Siempre tiene como marcos, que son y normalmente son marcos que están hechos con la arquitectura precisamente. Entonces eso me pareció muy bello. Cuando llegan a este pueblito judío, que es cuando ya llegan a las tumbas, un poquito antes de las tumbas en medio, va poniendo igual imágenes fijas y están encuadrados. Me pareció también muy atinado. Y Jesse, que se da el tiempo de mostrártelo, ¿no? La película también yo creo que es, no sé si lenta, pero sí se da su espacio para poder mostrarte poco a poco cada uno de estos lugares y de los personajes. Sí, es un ritmo cadencioso, creo que no se apresura para mostrarte las situaciones. Creo que eso... Pero se siente ligera, o sea, no se siente pesada. No se siente pesada, claro, sí. O sea, porque yo he hablado con gente y esta diferencia, por ejemplo, que platicábamos, de que París, Texas, a todo, casi la mayoría que la recomiendo le aburre. Esta no, esta sí, mucha gente así que no ve cine independiente, sí me echó, está muy buena y sí lo ubican rápidamente y hay buenos comentarios. Eso quiere decir que pues sí es ligera la película. Bueno, a comparación, por decir que ahora que yo vi a Nora, la segunda parte de la película se me hizo... ¿No te gustó, ah? ¿No te gustó? Como ella sola. No tuve esa sensación de pesadez con la película de Eisenberg. Sí, no, a Nora no la he visto. Sean Baker, fíjate que tienen un ritmo parecido porque son cineastas independientes. Y ahora la actuación, que a mí sí me gustaría hablar de la actuación de ambos y sobre todo de Kieran Culkin, que se habla tanto que lo hemos platicado, que Kieran Culkin es actuando de Kieran Culkin. A ti ya viéndolo una vez, ¿sigues teniendo esta percepción más o menos? Sinceramente sigo teniendo la misma impresión. Es Kieran Culkin haciendo Kieran Culkin en Succession. El argumento emocional, el arco emocional del personaje, por supuesto que está bien construido. Es que son parecidos, o sea, y creo que... Pero fíjate que a mí eso es lo que me desagrada en los actores. Pueden ser personajes parecidos, pero ¿cómo los distingues? ¿No? O sea, en carácter, o sea, me parecen exactamente lo mismo. O sea, tú ves a Kieran Culkin usando el mismo aspecto que ya usa Roman hacia el final en Succession, ¿no? La barba, el peinado y todo eso. O sea, lo único que los distingue a lo mejor es la ropa, ¿no? Porque el personaje de Roman es un millonario. Porque la gesticulación es igual. Sí, yo siempre te he hablado que cuando él abraza en Succession, se echa para atrás, hace esto y se avienta. Y aquí en The Real Pain hace lo mismo cuando se despide de Marsha, cuando están ya ellos por irse con la abuela, hace lo mismo. O sea, como que son estos tixitos que tienen y yo creo que pues deberían de cuidarlo. Es que también, a ver,
actores que realmente se separen de un personaje a otro son muy pocos. O sea, ahorita se me viene Daniel Day-Lewis, por ejemplo. Es complicado, pero sin embargo tú ves a lo mejor, no sé si se podría hablar de estilo. Tú ves el mismo estilo que a lo mejor que tiene Kieran Culkin con el estilo que se puede asemejar a lo mejor al de Morgan Freeman. Morgan Freeman es un actor que no cambia de una película a otra, así físicamente, en su apariencia. ¿No? Sí. Si acaso en $1 Million Baby que le ponen el ojo y ya, Sí. ¿no? Pero siempre funciona, siempre da el tono, siempre abre el personaje, tienen cosas interesantes el personaje. No estoy diciendo que el de Kieran Culkin no. Sí es un personaje bastante bueno, es bastante emotivo, tiene mucha fuerza, tiene los sentimientos a flor de piel, tiene contradicciones, tiene momentos bastante intensos, tiene momentos en los que se quiebra y eso solamente lo hace un actor preparado. No Kieran Culkin es un actor que ya tiene mucho recorrido en la industria, pero te digo, posiblemente sea mi propio prejuicio, que yo lo sigo viendo como Roman, para mí es el mismo personaje, ¿no? No le estoy restando mérito, por supuesto. Me gustó la actuación, obviamente cada escena en la que él está es una escena que se roba por completo de la película y eso me pone a pensar, o sea, ¿realmente por qué le dieron el Oscar? ¿Por el tiempo de aparición en pantalla o qué? Porque pues, las otras actuaciones que estuvieron nominadas, pues también tienen momentos bastante buenos y con menos tiempo de aparición en pantalla. Sí, como este personaje nominado del brutalista, no recuerdo cómo Pierce, apellida Pierce, aparece, no aparece tanto, Guy Pearce aparece poco. Híjole, pero eso poco que aparece, y es lo que mencionas, es que justamente él en la película aparece, son 4 horas, yo creo que si acaso 30, 25 minutos son los que él aparece en la película, sí. Y que era Culkin, de hecho, estoy pensando, tal vez pudo haber sido nominado a Mejor Actor y no Mejor Actor de Reparto, porque es la película. Yo creo que realmente él es el protagonista de la película, sí. No Jesse Eisenberg. No. Y eso te lo da desde que inicia la película, que él ya está en el aeropuerto y el otro le va diciendo, ya voy para allá. Creo que realmente él es el protagonista original de la película. Empieza con él y termina con él la película. Sí. Pues así debió haber sido nominado a Mejor Actor. Aunque a Mejor Actor, híjole, se lo hubiera visto difícil porque Andy Brody estaba ahí. Es un actor súper consagrado y ya con lo que hizo en El Brutalista. Sí. Híjole, no sé si no creo que hubiera ganado, sinceramente. Pero es buen trabajo. A mí me gustaría verlo en otra película. A ver qué más hace. Porque es que sí está construido muy a su personalidad. Por eso te digo, ese es mi problema, ¿no? O sea, sí, obviamente el actor parte de sus propias herramientas y a partir de ahí crea el personaje. Y también, ¿desde qué forma me acerco yo al personaje? ¿Desde mí mismo o desde el...? Como AC, ¿no? También es Mark. Sí, es Mark Zuckerberg, o sea, sí. Tiene los mismos tics, estamos hablando que Mark Zuckerberg, se sabe que tiene, por ejemplo, TDAH, güey, entonces, pues es igual, son tipos que son muy, muy nerviosos, que hablan muy rápido, y AC Eisenberg también habla muy rápido, es muy nervioso, es muy parecido, o sea, prácticamente estamos viendo a Roman Pierce y estamos viendo a Mark Zuckerberg ahí actuando, ¿no? Sí, realmente. Que para bien, digo, porque son buenos actores, otra vez no les quitamos mérito, pero sí están muy construidos a la medida de ellos. Sí, es un saco a la medida. Sí, Jesse Eisenberg lleva siendo el mismo personaje 10 años, o 15, por lo menos. Entonces, pues es un actor... Sí, justo. Pero inteligente, ¿no? Porque sabe en dónde ponerse. Claro, ¿no? O sea, no se va a poner a hacer búsqueda implacable con Liam Neeson, ¿no? Haciendo el personaje de Liam Neeson, pues no. Sí funciona su personaje porque tiene esta contención y justamente sirve de comparsa para el personaje de Kieran Culkin, ¿no? Yo te comentaba fuera de cámara que yo vi la película en inglés y la verdad es que el tono de los dos, el tono de voz, el timbre de voz, me molestó bastante. Sí, se me hizo insoportable en algún momento. De ellos. De ellos, sí. Digo, ese es mi problema, ¿no? Pero justamente creo que su relación en pantalla funciona bastante bien. O sea, realmente les crees que son familia, que se llevan así en la vida real. Digo, no se ve artificial, no se ve forzada. Hay química entre los actores. Obviamente, Jesse Eisenberg confía en este actor para llevar a cabo el personaje. Y está bien en el personaje que realmente no es un personaje que le exija tanto. Me recordó mucho también a Ben Affleck, ¿no? Ben Affleck en Argo, pues es un personaje que igual no le exige mucho de sí como actor, pero al final del día funciona y el resultado lo ves en pantalla. Y no necesita más, o sea, simplemente hacer el acompañamiento, el freno de mano de Benji, entonces está muy bien. La película realmente es muy buena.
Tiene sus cosas, digo. ¿Sí entrarían tus favoritas de ahorita de las nominadas? ¿O sí te queda como a deber en algunas cosas y meterías alguna otra de esta temporada? Pues es que mira, realmente yo vi más, ya vi todas las películas animadas, las películas dramáticas realmente he visto 3, 4. Anora. Vi Anora, vi La Sustancia, vi, ay, ¿qué otras estuvieron nominadas? Todavía no veo El Brutalista, Bueno, El Aprendiz, ¿no? El Aprendiz. Mi favorita fue El Aprendiz. O sea, fuera Ya. de las animadas, que todas me encantaron, mi favorita fue Wallace y Gromit, pero de las que vi nominadas, El Aprendiz fue mi favorita y realmente no es una película que esté a la altura de A Real Pain. O sea, te lo digo, a mí esta película es mucho más redonda, mucho más completa por donde quiera que la ves, pero el tipo de historia que nos cuenta El Aprendiz es que el tipo de historia con el que yo conecto más. Ya en su momento Sí, yo creo que es eso. platicaremos de ella. Yo creo que Ajá. por eso tú la dejaste y yo dejé que viéramos esta película. Sí. Porque creo que conecta mucho con el momento de vida en el Ujú. cual estoy pasando. No quiere decir que está así como Benji, ¿verdad? Pero sí vengo de un lugar muy parecido. Entonces, creo que el cine favorito de nosotros es aquel con el cual te identificas más y habla Sí. más de ti. De hecho, vamos a hacer un programa especial de top 10 de nuestras películas favoritas y lo estaba analizando y platicaba con mi terapeuta que todas hablan de una herida de abandono y de cómo esta herida del abandono tú la sientes a muchas de las veces como traición. Hemos hablado justamente Sí. que tú me lo has dicho, oye, güey, eres súper aprensivo, toma las cosas bien personal, cabrón, ya pareces mi novia. Entonces, es justamente porque tiene que ver con mi personalidad y creo que me dio gusto que la hayas visto, porque también creo que como amigo habla un poquito de cómo puedo ser en algunas cosas. Y creo Sí, que me va a claro. pasar que en el aprendiz también contigo con esta parte que eres abogado, que tiene esta parte de la comunicación muy abierta, entonces yo creo que algo debe decir y creo que está padre también entre amigos no solamente dejarnos como películas o cosas de arte, partituras, alguna música, alguna canción, algún álbum, porque creo que habla mucho de la otra persona. Sí, claro. Es una forma de conocerlo, ¿no? Sí, yo me acuerdo de las películas que me has recomendado y todas las he visto. Y hay unas que sí me han sorprendido. Y cuando me recomendaste París, Texas, yo París, Texas la había escuchado, pero la verdad es que nunca había tenido la curiosidad de verla hasta que la vimos en el programa que yo tenía cuando ocurrió lo de La Los pandemia. Caballeros de la Corona. Entonces, yo conecté bastante con esa película por mi situación personal. Acababa de convertirme en padre, estaba solo, estaba aislado por la cuestión de sanitaria. Entonces conecté bastante con el personaje. Te platiqué que se la recomendé a una amiga y ella no conectó con Que la la película. Y aburrió. sí dije, ok, sí, no, Sí. es que es una cuestión más masculina. Difícilmente una mujer podría conectar con eso, ¿no? Sí. E igual como a lo mejor otra película enfocada en temáticas femeninas, a lo mejor difícilmente podríamos conectar. Claro, siempre está la cuestión de la empatía, pero sí, a partir de esas películas es que también podemos conocer a quienes nos rodean. ¿Por qué recomendarías esta película? ¿Por qué recomendaría esta película? Por ser una mirada hacia el otro. Comprender que de repente todos traemos una carga que difícilmente nos atrevemos a manifestar abiertamente. Hay situaciones, creo que los silencios dicen más que las palabras, ¿no? Y la forma en la que los personajes se perdonan, llegan a una reconciliación, hablan abiertamente de qué es, cómo están sufriendo, creo que eso te puede ayudar a comprender mucho también a las personas que te rodean, ¿no? Y sobre todo comprender que todo cambio conlleva un duelo, ¿no? Y muchas veces manejar el duelo también es, ¿qué hago con esto ahora, con este sentimiento? ¿En qué lo transformo? ¿Cómo lo trabajo, no? Fíjate que antes de que empezáramos el programa en la mañana estaba viendo un video, un clip muy cortito de una entrevista que le hicieron a Billy Bob Thornton. Y él narraba, él perdió a su hermano en 1988 y él narraba, pues es que ahora soy una persona que que su vida el 50% es felicidad, el 50% es tristeza. Y llevo la melancolía y parte de este duelo es aprender a vivir con la melancolía y expresar esa melancolía de esa forma. Al expresar mi melancolía de esa forma le estoy rindiendo un homenaje a mi hermano porque es lo que él se merece. Y si tengo que vivir triste el resto de mi vida es algo que voy a hacer en honor a él. Entonces, esperemos no ser tan tajantes en esa parte, pero
es una película que trata el tema de fraternizar y empatizar con el duelo, no perdonarse. Entonces, yo por eso la recomendaría a la gente, y la verdad es que de esta película a cualquier otra que haya en cartelera, la verdad yo vería esta, ¿no? O sea, tú vamos a las cadenas comerciales y la verdad las propuestas que hay ahorita en este momento no son nada atractivas. Híjole, esta duró 15 días. A lo mucho. Sí, no, de hecho, al productor Santi, justo me dijo, oye, todavía está, yo creo que ya no está, yo te había mandado, y dije, sí, no, ya la quitaron, o sea, sí, revisé y que duró 15 días nada más. Nada Una más lástima. Sí. Lo bueno que ahorita pues ya está en Disney Plus para quien la quiera ver. Yo voy a recomendar porque fíjate que mucho se habla, por ejemplo, de los lenguajes del amor. Sí. De cómo entender a la otra persona cuál es su lenguaje, la comunicación, los abrazos, las miradas, a lo intelectual, lo emocional, pero creo que también están los lenguajes del dolor, y muchas veces no sabemos cómo una persona está sufriendo, si una persona tiene dolor en su interior, y esta película te muestra que una persona puede estar funcional, una persona puede ir al trabajo, una persona puede tener familia, pero puede estar pasando por un dolor. Y creo que te ayuda a acercarte a la empatía y preguntar cómo estás hoy, cómo la estás pasando. Y abrirte, y sobre todo, que los hombres nos abramos, porque aquí los que están pasando el principal, o son los personajes que llevan en la película, Benji y David, son hombres, que también sentimos, pero muchas veces lo que hemos platicado tanto, somos muy silenciosos en ese dolor, pero que ahí está, y creo que es bueno identificarlo como padre, como hermano, como primo, como amigo, para saber en qué momento tú puedes ayudar a la otra persona. No necesariamente como menciona en la película, de que como tú decías, que sean otra vez muy unidos, no. Simplemente solo necesitas como decirle, aquí estoy, aunque sepamos que no podemos estar juntos todo el tiempo. Claro. ¿Qué nos toca, amigo, la siguiente semana? La siguiente semana vamos a hablar de... Ya más feliz, ¿no? Porque esta sí la recuerdo. Digo, así como de... La siguiente semana hablamos del Aprendiz, de Ali Abassi. La Cierto, película del origen del mal de Donald Trump. Entonces, pues esperemos tener muchas reproducciones, porque ahorita es tema de tendencia. Entonces, sí. Esperemos que ese programa nos lance al estrellato y que nos llamen también para conducir los Óscares en E! Entertainment, en TNT o en TV Azteca por lo menos. Ay, no, gracias. No, gracias. No, tampoco, gracias. Esto fue Celuloide. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Bye.